Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Un conversatorio con un hombre joven aún que ha tenido mucha importancia en el desarrollo de Medellín y en Colombia. Jorge Enrique Vélez García. Cordial saludo. Antonio, muchas gracias. Un saludo especial y muchas gracias por la invitación. Hombre, es un placer conversar con las personas que tienen una vocación de servicio inmensa como la suya. Abogado bolivariano. Desde que terminó su carrera, inició el servicio público siendo alcalde el doctor Luis Alfredo Ramos. Después estuvo con el alcalde Juan Gómez Martínez y también fue secretario de gobierno del entonces alcalde Luis Pérez Gutiérrez. Después, en su trasegar, llegó a la presidencia de Cambio Radical. Ejerció funciones de gobernador en La Guajira. Senador de la República. Senador de la República. Superintendente, bueno, hagamos una cosa. Oiga, Antonio, cuente un poquito, pues, hombre, Jorge. Oiga, a mí me dicen que soy ex todo. Y yo digo, sí, soy ex todo menos ex marido. Es lo único que me ha mantenido en la línea. En la línea. Pero la verdad sí, han sido muchos cargos en el sector público y en el sector privado, en los medios de comunicación. O sea, la verdad es que ha sido una vida de verdad, primero agradecido con Dios, con las oportunidades que he tenido y siempre coherente en las cosas, Antonio, que yo creo que es muy importante. Yo creo que eso vale resaltar, la coherencia que él ha tenido, su forma de actuar también precisa. Es un hombre con energía, preparado y con un sentido de servicio social que poquitos tienen. No le interesa el dinero, le interesa el servicio. Eso es claro y lo puedo decir públicamente. Muchas gracias, Antonio, así es. Es una vocación de servicio que muy pocos ahora, ¿no? Definitivamente, ese yo creo que es un tema que el servicio público ha perdido. Y hombre, es que la vocación del servicio se volvió la vocación económica y son dos cosas completamente distintas. Es que empezando por los valores de las campañas son mejores. Cuando usted va a ser alcalde o gobernador o inclusive concejal, lo que hay que invertir es mucho dinero que no alcanza en los 4 años a ganárselo, a reponerlo con lo que gana. Pues es que yo le cuento, cuando fui senador, yo recuerdo que mi campaña, primero estaba con una crisis económica de una compañía que tenía en su momento, entonces casi que estábamos quebrados y me dijeron, no, es que con eso no se llega al Senado. Y les demostré que se podía llegar. Lo acabo de hacer con mi sobrino para la asamblea, sin dinero, sin un pasacalle, sin un tema de publicidad, absolutamente nada, en un tema puntual directamente, demostrar que es que la política se puede seguir haciendo como se hacía anteriormente. Esto no es de grandes dineros, esto es de estrategia, es de saber hacer las cosas bien, y es mejor no llegar si uno necesitaba dinero. O sea, yo creo que es mejor no estar, o sea, para uno quedar amarrado a circunstancias, yo creo que es mejor no prestar el nombre para ese tipo de circunstancias. Porque te lo sacan. Sí, tarde que temprano te lo van a sacar. Tarde que temprano. Yo pienso en eso, el tema de la financiación de las campañas es terrible y se meten en unas honduras que si no quedan además elegidos con unas deudas que no tienen cómo pagarlas. Y se gastan el patrimonio de la familia, le ponen en riesgo, hipotecan el apartamento, hipotecan la casa. Yo eso nunca le he visto sentido, es que el servicio social no tiene que ser eso, es decir, es preferir no elegirlo. Yo recuerdo que ahora en estas últimas elecciones alguien me llamó y me dijo, láncese a la gobernación, y yo le dije, pues diga los que quieren lanzarme, que en una fiducia consignen tanta plata, y ese día yo soy candidato. De resto yo no voy a gastar ni un solo peso de mi patrimonio y el de mi familia, porque sería un absolutamente irresponsable. Y se le va a prestar un servicio al departamento o al país, pues obviamente busquemos cómo hacerlo, pero no va a ser obviamente en ese tipo de circunstancias. No. Y además muchos meten dinero, pero después tienes que pagarles con contrato. Ahí es donde está la corrupción. Eso es lo importante, conocer quiénes son los que aportaron, claro, y poderlo decir claramente. Estos fueron los aportantes y obviamente demostrar que lo están haciendo también por una causa, y por una causa que llame o Alcaldía de Medellín o Departamento de Antioquia, bueno, o cualquier tema nacional. Yo pienso que, y comparto, que uno puede ser funcionario público de elección popular sin invertir mucho dinero, sino teniendo precisos los objetivos y la planeación de lo que se quiere. De resto, hombre, no aspiren, porque se van a ver enredados en la maraña de la corrupción. Y yo creo que pasó en estas elecciones en Medellín, en Antioquia. Yo creo que el tema de Creemos, del equipo de Federico, demostró, primero, que llevó a las listas personas sin ninguna experiencia.
que no habían sido anteriormente ni Nada. diputados ni concejales. Y lo que quiso fue mandar un mensaje de renovación de que se podía hacer, y creo que ese mensaje se demostró que se podía hacer, y ahí están los resultados. Y creo que su misma campaña, que fue una campaña totalmente distinta, no fue una campaña de eventos masivos, no fue una campaña de nada distinto de tener ese contacto directo. Obviamente las características de Federico son completamente distintas. Yo siempre he dicho que aquí hay 3 candidatos que producen pasión, buenas o malas, pero producen pasión, y una campaña es muy distinta. Una campaña de Uribe, una campaña de Petro, una campaña de Federico es de pasiones, no es una campaña política normal de la que hace cualquier otro tipo de personas. Y creo que se demostró que se pueden hacer las cosas distintas. Yo creo que se dio un paso a la transformación, ¿no? a la transformación, y que estoy seguro que va a pasar en las elecciones de Congreso, y creo que va a pasar en las elecciones presidenciales que se vienen, que creo que eso es muy importante. Y no es, digamos, la ciudadanía, que las elecciones que nos vienen son más complicadas que estas, son del futuro del país, porque no se les olvide que para bien o para mal el Congreso es el que tiene una incidencia grande en la decisión de lo que ocurre en Colombia. Es allí donde la democracia se ejerce, pero hay que ejercerla, ¿no? Así es. Hombre, ya que hablamos de tema bueno, pero vamos por el orden para no perdernos, Jorge. Me acuerdo que cuando usted fue secretario de Juan Gómez, iba a los colegios, hablaba de la civilidad, de la forma de comportamiento, hacía reflexiones, y me acuerdo que lo vi cuando yo era presidente de la Federación de los Jesuitas, que usted iba allá a los padres de familia, les enseñaba lo que estaba viendo en las diferentes redadas que usted hacía en las noches sobre los hijos. Eso hoy es más complicado todavía, ¿no? Es lo mismo. Mira, yo recuerdo que, y fue en las dos, tanto en la de Juan Gómez como el secretario de Gobierno de Medellín, que estaba viendo y palpando lo que estaba pasando con la juventud. Y un día me invitaron de un colegio y empecé a contar lo que estaba pasando con los hijos. O sea, y recuerdo una frase que utilizaba mucho: usted sabe dónde están sus hijos en este momento. Yo la volteé: usted sabe dónde están los papás en este momento. El problema no eran los hijos, los que estaban perdidos eran los papás, que no tenían ni idea qué era lo que estaba pasando con sus hijos. Y recuerdo que recogíamos los muchachos y llamábamos a los papás para entregárselo, casi que en tema de responsabilidad. Esos jóvenes, yo creo que me chiflaban y me decían: este señor está contando a mi papá todo lo que está pasando. Y digamos que fue un enfrentamiento que hacíamos entre el colegio con los profesores, los jóvenes y los papás, porque a las reuniones asistían todos, y digamos que los enfrentábamos. Y seguramente me chiflaban mucho. Hoy me encuentro, ya esos jóvenes ya son profesionales, y hoy me los encuentro y me dicen: oiga, doctor, nunca se nos olvidará lo que usted hacía, irse por todos los colegios de Medellín a contarle. Fueron más de 160 charlas, y lo hacía todas las noches. Iba, pero a los colegios de estrato 1 como a los colegios de estrato 6. Y la charla era completamente distinta, porque las situaciones eran completamente distintas. Pero hoy podría ir a dictar esa misma charla, y esa misma charla se podría aplicar exactamente a lo que está pasando con los jóvenes en la ciudad. Esos jóvenes repitieron la misma historia, desprendidos de los hijos, y que se defienda como pueda. Es exactamente lo mismo, y es el tema de la drogadicción, y es el tema de las nuevas drogas, y es las mismas circunstancias, y lo importante es estar en la moda de estar en esos grupos que los atraen muy fácil, que se vuelven, digamos, sujetos pasivos de unos negocios bastante grandes y bastante generosos para los que lo hacen, pero acabando con las generaciones. Y nosotros ya hemos padecido, y en Antioquia sobre todo, y en Medellín hemos perdido varias generaciones. Hombre, si hay riesgos en las familias que comparten el día a día con los hijos, que realmente los disfrutan, ¿cómo será cuando los padres son ausentes? Es que es muy difícil. Yo te digo, es imposible recuperar un país si no se recupera la familia primero. O sea, si no se hace ese contexto del diálogo entre el papá y la mamá. Yo siempre he dicho que los apartamentos son hoteles. Usted ve que los jóvenes, yo no sé para qué mesas de comedor, eso no existe. O sea, el diálogo de la mesa de comedor, eso no existe. Cada uno llega a su habitación, y su habitación es como la de un hotel. Casi que llevan la comida a la habitación, cada uno tiene su contexto en su hotel, en su pequeño hotel. Y es muy difícil que se dé un diálogo. Y si no hay ese diálogo en el núcleo de la sociedad, que es, digamos, la familia, menos va a existir en el colegio y menos va a existir en la universidad. Y son temas tan elementales
que yo creo que es donde tenemos que empezar otra vez como a recuperar. Alguien dirá, no, pues eso es la godorria total y eso es volver. No, es que el tema no es ni de pensamiento ni de nada, es de verdad de un diálogo puntual que tiene que haber entre unos y otros. Es de valores, ¿qué queremos, no? Exactamente, y creo que ahí empezaríamos a resolver muchas de las situaciones que tenemos hoy. Estoy absolutamente convencido, Jorge, y eso se lo reconozco, mire que después del tiempo me viene a la memoria todo ese esfuerzo que usted hizo, porque las familias antioqueñas no perdieran el control de sus hijos y compartieran con los hijos. Pero hoy sigue siendo la necesidad. Exactamente igual, por eso te digo que eso fue año 2001, 2002, y hoy estamos en el 20 años después y las circunstancias son exactamente igual. Hombre, Jorge, hablemos un poco de política. Usted fue presidente de Cambio Radical. Sí. ¿Por qué retiró? Por varias cosas, pero la principal es por la falta de coherencia. O sea, yo he sido un hombre de derecha, de centro derecha. Yo creo que uno tiene que ser coherente políticamente y los partidos empezaron a perder la coherencia. En Colombia los partidos se van adaptando a las circunstancias políticas. Y mírelo hoy, en el Congreso de la República usted ve a partidos de derecha sentados con Petro negociando sus intereses. Y yo creo que la gente se cansó de eso, y yo me cansé de eso. Entonces hoy me retiré hace 5 años, no peleé con nadie, simplemente dije, no más, o sea, yo no voy a ser parte de reconociendo el valor que tiene el doctor Pero por Germán supuesto, Vargas, ¿no? además el agradecimiento y la amistad que tengo, pues no hablo con él hace mucho tiempo, pero yo no tengo sino agradecimiento, además es un hombre absolutamente preparado para el país, y decía yo... Podría ser un buen presidente, ¿no? Seguramente, y todavía está en el punto que lo podría hacer, pero tiene que ser coherente. O sea, a Germán hay que, y se lo digo como amigo, si no es coherente y empieza, no, que es que entonces hagamos alianza con este, con el otro y no sé qué. Hoy el país no quiere eso, hoy el país quiere que nos juntemos y realmente, y eso pasó en Medellín. O sea, mire ¿por qué Federico llega? Porque juntó, digamos, a toda esa centro derecha y dijo, aquí hay 2 temas, o es el pacto histórico y todo lo que tiene que ver con esa izquierda, o realmente es el centro, la centro derecha y la derecha la que nos estamos juntando en este proceso. Y eso unió, y aquí nos unimos todos. Y ese lograr unirlo es lo que yo digo. Entonces a mí me dicen, ¿usted qué partido es? De ninguno. Yo yo no sé ni líder, digamos, soy un opinador de centro derecha. Y hoy le puedo ayudar a uno de un partido de centro derecha o a otro partido o a un ciudadano en común que quiera hacerlo, y digamos que a eso me he dedicado. Pero qué bueno que pudiéramos tener un solo partido de centro derecha en Colombia. O sea, si algo nos ha enseñado el pacto histórico, es que ellos se juntaron todos en la izquierda y todos montaron un solo partido. Oiga, qué bueno que los señores de Salvación Nacional y de Cambio Radical y del Centro Democrático y de Creemos y de todo llegáramos a un momento a decir, oiga, ¿sabe qué? Creemos un solo partido y juntémonos todos. Podríamos tener una democracia como la que tiene Estados Unidos, donde están los republicanos y los demócratas. Si lográramos eso, yo estoy seguro que este país tendría un concepto completamente distinto, seríamos coherentes, trabajaríamos en una sola línea. Utópico sí, porque todo lo contrario, aquí lo que se volvió es que cada uno quiere montar su garaje, y teníamos en las elecciones pasadas 14 partidos políticos, hoy tenemos 37, eso es una absoluta vergüenza. Y hablando con José Obdulio me decía que en su momento con la Constitución del 91 hubo 70 y pico de partidos. Así es. Entonces, es una locura. Eso no tiene sentido, o sea, eso es el poder de un señor que tiene un garaje y consiguió firmas para montar un partido, entre otras cosas aquí, donar sangre, empujar carros y firmar para un partido político, eso se lo van a todo el mundo. Entonces yo estoy seguro que si hiciéramos un análisis de cuántas personas han firmado para crear partidos, esa misma persona ha firmado para crear el del M19, el del pacto histórico, el de la derecha, el de la centro derecha. Eso no es ningún tipo de ideología. Firman para todo, para revocatorios unos, para no... Exacto, entonces realmente yo creo que tenemos que avanzar hacia ese punto, y digamos que ese es mi sueño, y últimamente me he dedicado a trabajar en ese proceso, cómo somos capaces de juntar y de hacerlo. Usted recuerda que me tocó, y quiero contarlo, que me decían, hombre, usted no es amigo del actual gobernador, y le no, a mí me parece muy bien, y lo que luché fue para tener un candidato único, pero cuando empecé a ver que se juntaba con el Partido Liberal, y se juntaba con la U,
que son los aliados de Petro en Bogotá. Y yo decía, oiga, ¿cómo así? Entonces son aliados de Petro en Bogotá y vienen aquí a ser aliados de la derecha y de la centro derecha, que es lo que estamos buscando recuperar desde Antioquia, era lo que estábamos buscando y seguimos buscando, recuperar desde Antioquia el gobierno nacional, porque el gran liderazgo lo tiene Antioquia. Es decir, todo el mundo miró a Antioquia y el resultado fue extraordinario, cuando vieron que en Antioquia se podía, y eso va a ser, digamos, la base para el resto del país. Y era mi crítica, pero no era una crítica a Andrés Julián y no era una crítica personal a ellos, era una crítica por qué tenemos que juntarnos con lo que estamos criticando para sumar votos. Eso no es, o sea, a mí me parece que ese no puede ser la política actual ni la política a futuro. Sí, realmente aprovecho para contar que inclusive con Carlos Mario Restrepo, con Jorge Enrique, yo en algunas ocasiones tratamos de juntar algunos para disminuir tanto candidato, y al final no fue posible. No, era imposible, cada uno tuvo su estrategia. Además tenían compromisos ya. Así es. ¿Qué pasa pues con la Era muy difícil, muy difícil. Pero bueno, se logró, digamos que los resultados son importantes. A mí de todo esto me parece que hay un mensaje muy claro que lo estás diciendo. La centroderecha fue capaz de pensar y jugó a la estabilidad con Federico y jugó un poquito con el apoyo del Centro Democrático al tema de la gobernación. Esperamos que ambos respondan a las grandes expectativas que tienen, porque lo que pase en Antioquia pasa en el resto de Colombia. No, es que la línea la va a marcar Antioquia, o sea, no tengo ninguna duda. La va a marcar la gobernación del doctor Andrés Julián y la va a marcar la alcaldía de Federico. Primero como líderes del departamento de Medellín y como líderes regionales. Yo creo que la gran importancia es que se junten los 7 u 8 alcaldes de las grandes ciudades y se junten los 7 u 8 gobernadores que salieron de la derecha. Si ellos logran marcar una diferencia, porque además se pueden juntar y desde las regiones se puede gobernar el país. O sea, Petro se le va a poner muy difícil la situación. Eso es el liderazgo que tienen que hacer y ojalá lo podamos lograr desde las capitales o desde la Federación de Departamentos, pero diciéndole y poniéndole clarito al presidente de la República, no, es que aquí va a gobernar con las regiones, y si no va a gobernar con las regiones, pues obviamente diga qué hacer y nos iremos a trabajar en lo que tiene que hacer. Si el presidente, por el contrario, quiere tomar la decisión de gobernar con las regiones, bienvenido, y ojalá, porque si a él le va bien, nos va bien a todos. El tema no es un tema de izquierda, derecha, vamos en contra, no, ojalá reflexionen, no creo que vaya a reflexionar, porque el presidente tiene un pensamiento de carácter político y no un pensamiento de estadista para manejar una nación. Él está pensando es cómo fortalece la izquierda y cómo se apodera del país. Cómo cumple los alineamientos del Foro de Sao Paulo. Eso es todo lo que él está haciendo. Además yo veo un indicador muy complejo, esa invitación que hace a Palacio de los que dice él eran los hombres elegidos, ¿no? Así es. Eso, en mi opinión, es el principio de la demostración de cómo se quiere dividir el país. No, y la invitación que le acaba de hacer a Uribe. ¿Cómo le parece? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Usted cree que el presidente acepta? Pues aceptó, ya dijo que iba, cierto, pero obviamente condicionado. Yo no iría pues sin nada. Conociendo a Petro, que es un hombre bastante hábil, Uribe es un hombre que le gusta el diálogo, pero cuidado, que no vaya a ser que lo vaya a utilizar para cualquier otra de las circunstancias. Yo creo que Uribe le puso las condiciones y esas condiciones hay que cumplirlas, si no, yo creo que no hay que ir a hacer absolutamente nada ya. Para mí son titulares de prensa que quiere tener a favor Petro. Mire, las cortinas de humo de Petro son espectaculares. Yo no conozco ningún presidente que monte, la última que montó y nadie se dio cuenta. Y bueno, voy a ser infidente, ese es el próximo artículo de semana. Imagínense que viene el problema del artículo de la señora Duzán sobre el presidente, que es un artículo gravísimo del tema de sus adiciones y de todo ese tipo de circunstancias. Se le viene presentando el problema de la reforma a la salud que no le pasaba en el Congreso. La semana antepasada fue una semana durísima para el gobierno, yo creo que la peor semana. Bueno, y lo que pasó en el país donde pierde las elecciones en todas partes y desaparece el pacto histórico. Y el jueves aparece por arte de magia un proyecto de ley de catastro y ponen unos topes de 300 millones y nos pusieron a todos los colombianos a hablar de eso. ¿Y se olvidó lo demás? Y se olvidó lo demás. Y le voy a decir, ese proyecto de ley es el más, es decir, es peor que lo que, es decir, ahí sí que hay que pagar predial, pero nos puso en la discusión. Y era lógico, porque la propiedad termina siendo lo que todo el mundo le afecta.
Entonces el del estrato 1, cuando le dijeron que usted podría pagar hasta el 300% y le van a poner tope, todo el mundo brincó, pero brincó el del estrato 6. Ese proyecto ni siquiera se va a discutir en el Congreso, pero fue una cortina de humo extraordinaria y nos puso a todos a hablar de una cosa completamente distinta. Sí, claro, y ahí todo el mundo pensó en la forma de expropiación, ¿no? Unos pensamos en expropiación, otros pensaron en que entonces me van a subir el predial no sé qué, otros dijeron que es que las fincas entonces no van a ser productivas, el otro dijo, pero entonces como que 300% cuando la ley 1995 ponía un tope del 100% del pago anterior o el 8% cuando era estratos altos, que era mucho más bajito que lo que estaba proponiendo. Y nos llevaron encantados. Si ustedes veían las contradicciones entre la ministra de Agricultura y el ministro de Hacienda y el del Agustín Codazzi, todos hablando una cosa distinta, pero nos pusieron a hablar. Claro, calmaron todo el resto de los problemas que venían manejando. Vaya usted caminando ahí por las calles de Medellín y nadie se acuerda de las elecciones ya. No, nada, pero sí saben del tema del predial, del pero sí saben del tema del predial. Exactamente, las cortinas de humo. Y esa es la forma demagógica en que el presidente sabe utilizar las cosas. Bueno, pasó en el partido, y hoy estamos grabando aquí, pasó en el partido. Es decir, lo chiflan, le hacen el cántico, le hacen todo, y lo único que hizo fue victimizar a su hija. A su hija. Cuando nada tenía que ver, el señor que estaba en la tribuna del frente ni sabía, ni tenía ni idea de quiénes estaban en el estadio. Eso fue un tema que salió del ciudadano del común, de la rabia que tiene el ciudadano del común. Y entonces, claro, pone la cortina de humo y entonces como una niña menor de edad, entonces lleva la discusión a otro lado distinto. La lleva a otro lado y divide. Y divide y sigue dividiendo. Y ganará con la división. Recuerde que la tiene clara, ¿no? La tiene clara, pero sabe que yo estoy sintiendo, y ojalá, y lo estoy sintiendo es que vamos a tener candidato único presidencial. A mí me preguntan quién. Yo le puedo decir que hoy creo que los que ustedes creen que va a ser presidente no va a ser el candidato presidencial. Aquí va a resultar un candidato presidencial que no sé cuál es, no tengo ni siquiera el nombre, ni lo tengo pensado. Pero las circunstancias van a llevar a que, es que mire, lo que acaba de pasar en las elecciones actuales, mire el fenómeno de Bucaramanga, un pastor que nadie pensaba que podría ser. El de Federico era lógico. El de Bogotá. El de Eder también fue sorpresa. Claro, el de Eder en Cali. Son unos nuevos líderes que nunca los vislumbramos que podrían ser los que iban a arrasar políticamente en esos municipios, en esos departamentos, y pasó lo mismo en la gobernación. Ese es un camino claro que podrá pasar exactamente lo mismo en la presidencia de la República y en el Congreso, porque el castigo que le van a dar a los congresistas, a todos esos que han votado la reforma a la salud, a los que están votando, el castigo va a ser total y les vamos a ayudar. O sea, yo ayudaré a que no voten por ninguno de ellos. Y lo tenemos que hacer, y hay que hacerlo público, y sin ningún temor y sin ningún miedo. En Antioquia hay que poner el cartel de las fotos de todos esos que han votado por todas estas reformas y que por un puesto en, no sé, en Colpensiones o por un puesto en cualquier parte, están vendiendo su departamento, están vendiendo su dignidad. Esos señores no pueden seguir en el Congreso de la República y tendremos que renovarlos. Pagando favores por la elección, la corrupción. Pero además por pequeñeces. Es que no saben la importancia que son ellos votando en el Congreso. Yo que fui senador de la República, la importancia que eso tienen. Mire, agradecería más el ciudadano que lo vean hablando diciendo es que estamos en contra en esto, por esto, esto y esto y esto. Por eso me molestaba a mí. Entonces, a favor de Petro en Bogotá y a favor de el candidato de la derecha a alcaldía de gobierno aquí. O sea, gano por punta y punta. No, señores, aquí no van a ganar por punta y punta. Y los vamos a dar los nombres y vamos a seguir dando los nombres y lo seguiremos haciendo. Al costo que sea, que se molesten, que no se molesten, pero es que de verdad tenemos que ser muy coherentes en todos estos procesos. Jorge Enrique, un hombre claro, preciso. Hombre, demos un salto. Usted fue gobernador encargado de La Guajira. ¿Ese departamento qué pasa? Mire, yo metí 40 personas a la cárcel, entre 3 gobernadores y los contratistas. Hoy todavía tengo amenazas que me vienen de La Guajira por las mismas circunstancias de que el guajiro no olvida. Y todo ese proceso será un problema que cargaré de por vida. ¿Por qué aceptó? ¿Por qué acepté? Le voy a decir, primero porque yo soy como, alguien me dice que soy medio loco, y yo creo que sí. Me acuerdo que Yamida Man sacó me dijo, usted está loco, ¿usted cómo aceptó eso? Y acuerde que él tenía una votación al final del programa, ¿usted considera que el doctor Jorge Vélez está loco?
Y claro, pues el 80% dijo, o 90% dijo que estaba loco. Pues llegué al otro día a La Guajira y entonces me dijeron que, que me pusieran un psiquiatra, porque como que un loco iba a manejar la gobernación. Primero porque me dolía lo que estaba pasando en La Guajira. Yo era superintendente de notaría y registro. Conocía el país, yo conozco el país desde la punta de La Guajira hasta la punta del Amazonas. Sabía cómo se lo carcomía la corrupción. Y dije, yo no tengo ningún problema, voy a ir a dar la pelea. Y fui a dar la pelea desde el primer día. Y fueron 5 meses en que logramos de verdad y tengo que reconocerlo, por primera vez yo logré, y no yo, porque aquí todo el mundo dice es que esto no lo había logrado nadie, no, es simplemente que las circunstancias se dieron. El doctor Ordóñez como procurador, el doctor Maya como contralor y Néstor Humberto como fiscal. Cuando fui allá y vi que no se podía hacer absolutamente nada y que obviamente la corrupción lo que iba a tratar era de sacarme, entonces le dije a ellos que me dieran un grupo élite que se fueran a trabajar conmigo, que teníamos una gran ventaja, que teníamos el archivo de la gobernación para poder revisar todo. Entonces, si la asamblea, como no me dio facultades para hacer nada, entonces si no tenemos facultades, pues sí tenemos facultades para revisar qué es lo que está pasando en la gobernación. Oiga, con ese grupo élite de la Contraloría, la Procuraduría, logramos en 3 meses destapar, yo creería, que la corrupción de los últimos 15 años en La Guajira. Y ahí cayeron muchos, cayeron 3 o 4 gobernadores, cayó todo eso. La satisfacción mía, pues no podré volver nunca a La Guajira, ni puedo ir, pero la satisfacción mía es que... Pero también hubo reconocimiento de algunos allá, ¿no? No, hombre, yo me montaba en los aviones porque yo, pues obviamente, ejercía el cargo de superintendente y de gobernador, y cuando me montaba en un avión en Bogotá para Riohacha, de verdad que aplaudían en los aviones cuando me montaba. Y esa era la mayor satisfacción. O sea, la gente de bien de La Guajira, que es la gran mayoría, cuando yo salía a las calles me aplaudían. Y me dijo, quédese aquí, no se vaya. Obviamente la lucha mía era contra toda una estructura de corrupción de muchos años, que hoy todavía está, y que han engañado a todos los presidentes. Entonces, oiga, qué nombre, facultades especiales para La Guajira, para la muerte de los niños. Mire, el tema de los guayús no son colombianos, los guayús son guayú, y son venezolanos y son colombianos, y si hay plata en Venezuela, se van para Venezuela, y si hay plata en Colombia, se vienen para Colombia. Pero eso es una, yo no estoy hablando mal de él, ellos no se sienten colombianos, ellos sienten que es el territorio de ellos, y digamos que toda la parte alta de La Guajira es de ellos, pero no la Guajira colombiana, es la Guajira venezolana y es la Guajira colombiana. Entonces es un departamento con unas circunstancias muy, muy difíciles, pero sabe que yo todos los días me siento satisfecho de haber hecho lo que hice, y era demostrar que cuando uno quiere hacer las cosas, sí, con todos los riesgos, todavía los tengo, pero con esos riesgos, me vine el día que eligieron al nuevo gobernador, me acuerdo que le advertí, gobernador, si usted va a hacer exactamente lo mismo que hacían los otros, usted va a durar muy poquito como gobernador. Pues llegó a hacer exactamente lo mismo, a los 6 meses estaba detenido, y desafortunadamente no ha cambiado ni va a cambiar, y volvieron exactamente lo mismo. Yo siempre he tenido una inquietud con La Guajira. Hablamos de aguas, pues, y fuera de los pozos profundos que se saca el agua, podíamos tener unas grandes plantas desalinizadoras y tener agua para todo el mundo. Vean, ya había un proyecto que ahora lo volvieron a sacar, y era el proyecto del tren del agua. Los guayú, por circunstancias, son ellos no habitan en la misma parte, ellos se van moviendo. O sea, nómadas, hombres. Son nómadas. Entonces yo les dije, ¿por qué no? Ese tren va 4 veces con carbón y vuelve. Y yo, ¿por qué no montamos unos grandes tanques durante todo el recorrido? Llevamos vagones de agua, motobombas y ponemos agua, porque obviamente desalinizada desde arriba, o inclusive la que traíamos de ranchería, que podíamos traerla de rancherías. No, me dijo que estábamos locos, que cómo se le ocurría eso. Pero por satisfacción, hoy vi que ya están otra vez pensando en el tren del agua, y era una alternativa importante para darle agua a toda esa zona. Y eso sería vital. Y sería vital, y podrían sembrar, pues que yo me acuerdo que el gobierno de Israel me buscó a mí y dijo, es que es exactamente lo mismo que vivimos nosotros, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Yo estudié seguridad urbana allá. Entre otras cosas, pero fuera de la seguridad urbana, que tocaremos el tema, la parte agrícola la desarrollaron en un desierto. En un desierto, y producen de todo, y es exactamente lo mismo que tenemos en La Guajira, o tenemos en el Huila, o tenemos en muchas partes del país que lo podríamos hacer. Se llama vocación, nos falta vocación. Vocación de servicio, y de ser arriesgados, y de tomar decisiones. Y de actuar. Y de actuar. Es que
¿Sabe qué entendí yo en el sector público? Que a uno lo nombran, es por eso se llama el ejecutivo, para ejecutar. Y la gente queda pensando. Y entonces piensan, es un gobierno de 4 años y piensan 2. Y empiezan a ejecutar en el tercer año, en el cuarto ya están en elecciones. Ya. Entonces se perdió. Se perdió el año. Y lo otro es, y lo digo porque me pasó cuando fui secretario de Tránsito y quiero hacerlo. Yo me acuerdo que cuando entré, lo primero que dije, a mí me tocó un señor que conocía mucho de temas de tránsito, que era el doctor Rodrigo, bueno, ahora me acuerdo el apellido, que fue había sido secretario, había viajado muchos estudios. Y yo le dije a los que entraban conmigo, tráigame todos los estudios que dejó este señor. Ahí estaban todas las decisiones que tomamos, todas. Era simplemente recoger todos esos informes y todos esos estudios, lo mismo que pasa en la gobernación. Aprovechar el trabajo que habías hecho, un académico que además conocía mucho del tema, y empezamos a aplicarlo, y ese fue el éxito que tuvimos, pues obvio, adicional del tema de autoridad, el éxito en todas las decisiones, cambiar las transversales en su momento, los parquímetros, todo. Yo me acuerdo que casi me matan por eso, y hoy todo funciona exactamente bien, pero era saber tomar decisiones y ejecutar. Por eso el ejecutivo es para ejecutar. Hombre, un tema que nos preocupa a nosotros, digamos la muerte de líderes sociales en las regiones, sobre todo por tema de tierras. Usted que fue superintendente de Notario y Registro y sigue trabajando el tema de las tierras, Así que yo creo que una de las cosas que hay que reconocerle a don Enrique es la gran labor que hoy hace con miles de personas que han tenido dificultades con sus tierras, o las han perdido o fueron expulsados, pero está haciendo un trabajo digno de reconocimiento, que debió haber continuado como superintendente, pero aquí los cambios se dan porque hay que cambiar. Pero hay que reconocerle la tarea que está haciendo. Hoy es inmensa la tarea, ¿no? Hoy alguien me dice, inclusive estamos en la idea de montar una cosa que se llama el defensor de la propiedad privada. Eso funciona en California. Es un ente estatal. Aquí no puede ser estatal porque lo voy a decir públicamente. En Colombia no hay ministra de Agricultura. En Colombia hay ministra de Tierras. Una ministra que lo está buscando es cómo se queda con la tierra de los colombianos. Y ténganlo claro, a los televidentes se los digo, solo hay democracia donde hay garantía de la propiedad privada. Y este gobierno nos quiere quitar la garantía de la propiedad privada. Y eso quiere decir que lo que nos quiere quitar es la democracia. Y por eso lo hago, a uno los defiendo, pues obviamente económicamente, porque tienen la capacidad, pero el que no la tenga también, desde mi oficina me dediqué a eso, a defender la propiedad. Yo creo que eso es fundamental, porque si sé que estoy defendiendo la propiedad, estoy defendiendo la democracia. Y creo que entonces queremos montar esa figura, y lo estamos haciendo, y vamos a buscar seguramente con los gremios y con algunos aportes una institución sin ánimo de lucro que se llame el defensor de la propiedad privada. Creo que eso le dará muy duro al gobierno, pero lo vamos a hacer, y por eso escribo permanentemente sobre esos temas. Y en Colombia, ese cuentecito que hay que comprar tierra, esa tierra no hay que comprar. Usted va a la altillanura y está toda la tierra productiva que usted quiera. En Colombia no hay ni campesinos para la cantidad de tierra que tenemos para ser productivos. Entonces yo no le entiendo al gobierno para qué está comprando tierra. Ese cuento, pero cuando usted mira cuál tierra está comprando, y entonces dice, está comprando Córdoba alrededor del río Sinú y el río Cauca, y está comprando tierras alrededor del río Magdalena. Entonces empiece más bien a mirar geopolíticamente por qué están haciendo eso. Eso no es un tema de ayudarle a los campesinos y llevarlo allá. Eso es un tema de dominio de lo que es los centros. Exacto, digamos, donde es el eje de la producción en Colombia. Si eso se vuelve un gueto para la izquierda, y la izquierda se adueña de todo lo que tiene que ser, todo alrededor del río Magdalena, Magdalena Medio, el río Cauca y obviamente la costa atlántica, ya entenderá para dónde va. Eso es parte también de la estrategia del Foro de Sao Paulo. Jorge, he expresado yo en algunas ocasiones que evitaríamos las muertes de tanto líder social si en vez de titularizar la tierra con la propiedad tradicional, el gobierno la diera en comodato. No tiene la propiedad la persona y no lo van a matar porque no tiene la propiedad. Entre otras cosas... ¿Sería buena idea o no? Pero buenísima. Inclusive nosotros siempre hemos pensado en eso.
en que a una persona que el gobierno le dé la tierra, se la entregue con una cláusula rescisoria si no cumple con la productividad que tiene que hacer en los 8 años, a los 8 años se la entregue. Porque ¿qué hacen? Le entregan una tierra y a los años, pues cuando se puede, porque la ley 160 tiene unas restricciones, la vende o la alquila o se la entrega a otro. Y si no lo hace, lo matan. Y si no lo matan, no, simplemente dele para que produzca. Y en vez de gastarse la plata en comprar tierras, oiga, coja la tierra, entréguesela en usufructo, en comodato, y cuando demuestre que tiene la vocación de campesino y la vocación de trabajar la tierra, dele la titularidad. Pero solo en ese momento. Antes no. ¿Por qué no lo va a hacer? De otras cosas, mire, si usted me dice cuántos campesinos hay en Colombia para desarrollar tierra en Colombia, no hay. No hay. ¿Usted sabe qué ha pasado con la recolección de la cosecha cafetera? No hay. La recogieron los venezolanos que vinieron. Busquen con mano de obra. Con grandes problemas sociales y con una incidencia bastante complicada. Sí. Entonces, vos lo que tenés que hacer es generar el sentido de pertenencia, sentido de ser campesino, pero además tenés que darle educación a los hijos, entonces tenés que montar la educación digital o sea, hay que buscar cómo poder hacer todo ese contexto. El contexto no es comprar tierra, no, entonces, es el error. Ese es el error más grave. Claro, lo que pasa es que eso es una estrategia política. O sea, ¿por qué el gobierno está comprando tierra y por qué está entregando tierras? Pero es que aquí estamos hablando del deber ser. Ah, sí, no del ser político es correcto. y la estrategia que tenga cada uno. ¿Cómo salvamos vidas? Exactamente. Así. Jorge, una última pregunta. ¿Qué vamos a hacer con el país? Yo creo que se avanzó mucho. Las elecciones regionales nos dieron un respiro. Yo creo que si estos gobernadores y estos alcaldes se hacen una unión para pensar en el país, y voy a dar una idea, ponga que el alcalde Federico con el alcalde de Bogotá, de Medellín, Cali, hombre, no hay dinero para la vivienda, entonces venga, montemos un fondo entre los municipios y ve que empecemos a desarrollar vivienda. Gobierno, usted no quiere, pero nosotros sí lo vamos a hacer, y estoy seguro que lo podríamos hacer. Lo mismo pasará con los gobernadores. Autonomía regional es lo que Autonomía regional. Autonomía regional que no la tenemos en la ley, pero la podemos hacer con hechos concretos. Sí, claro. Yo veo a Andrés Julián hablando del IDEA. ¿Y qué tal que creemos un banco no solamente con el IDEA, sino que ese mismo banco se una con uno del departamento de Cundinamarca y con el del departamento del Valle que existe? Y todos tengamos un solo fondo y empecemos a hacer empréstitos de uno con lo otro. No quiere hacer las carreteras, si usted no quiere terminarlas, venga que nosotros las terminamos, entréguenlo a nosotros, si amplían obviamente las concesiones a 5 o 10 años más, obviamente se hacen todas las características, y señor Gobierno Nacional, si usted no quiere trabajar, tranquilo que nosotros sí lo vamos a hacer. Y hay mecanismos para poder hacer trabajo, pero está independientemente abierto del presidente. Por eso no era tan loco cuando Mauricio Tobón hablaba de Antioquia Federal. A mí me da mucha risa porque lo criticaron todos y ahora todos están hablando, ya elegidos, no, que hay que tener autonomía. No de Antioquia Federal. Exacto, ya que Antioquia Federal, y entonces el Valle está hablando exactamente lo mismo. Y eso es un concepto que de verdad tenemos que empezar a reflexionarlo. Hombre, entre otras cosas, en estos días estaba en Pereira y hablando con un hombre muy importante, Juan Guillermo Ángel Mejía. Sí, claro. Me decía, hombre, Antonio, es que los del viejo Caldas ya no vamos a Antioquia. Miramos al Valle o miramos a Bogotá. Perdimos ese engranaje que teníamos con ellos. Hay que buscar la forma de recuperarlo. Pero es que además es el momento de juntar las regiones. Además es que, y a Petro hay que reconocerlo, yo le agradezco a Petro que nos está juntando a todos. Qué bueno que nos ayuda a juntar, nos vamos a juntar, tranquilo que vamos a hacer el efecto que usted quiere, nos vamos a juntar desde las regiones. A mí me alegró mucho ver en el partido ayer a los gobernadores todos juntos empezando a pensar y los alcaldes empezando a pensar qué van a hacer, porque entendieron que con el gobierno nacional no va a ser, cuando el presidente Petro llama y dice que aquí yo no trabajo sino con estos 14 gobernadores y solo me reuniré con los nuevos gobernadores que no son mis amigos, pero además lo titulan así, solo me reuniré el 13 de diciembre con ellos. No, tranquilo que nosotros somos capaces de hacerlo. Y yo creo que ese es el gran reto. Ese es el gran impulso. Ese es el gran impulso. Es decir, si los gobernadores elegidos y los alcaldes elegidos, yo les digo que las elecciones del 2005
van a ser las mejores elecciones que tenemos en Colombia, porque va a haber una renovación total, no solo de la Presidencia de la República, sino del Congreso de la República. Yo creo que ese es el reto. Mire, yo trabajaré para darle la bendición a muchos de los que son congresistas allá, que quieren trabajar por sus temas propios, por sus propios intereses. Vamos a sacar las fotos de todos a decirles, por los únicos que no votaremos somos por ustedes. Señores, tienen 2 años Yo le digo una para que cosa, nos demuestren y nos Jorge, cambien. Y pregúntele a cualquier ciudadano cuáles son los senadores o representantes que tiene Antioquia. Nadie sabe porque no hablan, no escriben, no opinan. No, pero además diputados y concejales. También, igual. Y ahí les acaban de cobrar, mire, por primera vez hubo una renovación en el Consejo total, de Medellín, casi que total. Casi que total. Todos los amigos del señor Quintero y todos los amigos. ¿Y qué pasó en la gobernación de Antioquia? Que casi nunca se renovaba la asamblea. De los 26 se renovaron 15. Es decir, que también se demostró más que del podía, 50, sí. que hay una renovación, y eso va a pasar en el Congreso de la República. Yo dije ahorita que la última, pero se me viene uno al tintero. Usted escribió un artículo esta semana, sobre Medellín. Así es. ¿Qué pasó? Parece que le molestó mucho al alcalde Quintero, porque por ahí me mandó un mensaje que tenía que retractarme de todo. Y la verdad, yo, la información que tengo, inclusive fue información de prensa, y de algunas cosas que ya están en denuncias en la Fiscalía. El que tiene que retractar ante los ciudadanos es el alcalde, el exalcalde Quintero, que nos engañó a todos los medellinenses, y que lo que hizo fue montar toda una organización, que no lo digo yo, y no lo escribí yo. Aquí vino el fiscal general de la Nación, y ya le dijo a 7 funcionarios de él, y a 4 contratistas, que obviamente serán imputados por corrupción. En el tema del Consejo de Medellín, ya la Procuraduría y la Contraloría, en el manejo de los fondos privados que tenían, las cajas menores, ahí los van a imputar. Y este es el principio de una gran investigación, todos somos Antioquia, bueno, o todos por Medellín. Todos por Medellín. Todos sí. por Medellín, que es una gran investigación. Yo tuve la oportunidad de leerlo. Entonces, yo lo único que escribo, además porque no me da temor, aquí a la gran mayoría de la gente le da temor escribir y decir lo que tenga que decir, a mí no me da temor. No tengo ningún temor de escribir y de seguir diciendo las verdades al costo que sea. Lo que sí no podemos permitir es que a Antioquia y a Medellín le vuelva a pasar exactamente lo que le pasó con el señor Quintero. Medellín no se puede volver a equivocar, a tener un alcalde, y lo voy a decir con toda la palabra, duele así. Y si quiere denúncieme, no hay ningún problema. Nos vamos a los juzgados y a los estrados judiciales que ahora nos encontramos, a un sinvergüenza como el señor Quintero, que haya sido alcalde de Medellín. Jorge Enrique, qué alegría compartir este rato. Y conversar yo creo que es la esencia de la vida, ¿no? Hablar y sin temor. Y construir. Y construir. Y caímos en un problema de liderazgo muy grande en Antioquia. Yo espero que lo recuperemos, que lo vamos a hacer, y ojalá dejemos de ser, ojalá tuviéramos un partido político que se llame Antioquia. Yo me lo sueño. A mí me encantaría, que es muy difícil en el Senado. Es buena idea. Pero qué bueno que tuviéramos una lista a la Cámara de Representantes que se llame Antioquia, y que estén los mejores de Antioquia ahí, y que lleguemos, yo no sé si con 6, con 7, 8 representantes que representen a Antioquia, y ojalá los mismos partidos nos faciliten esas personas para que lo podamos hacer y nos juntemos todos. Tenemos una gran oportunidad de Antioquia para este proceso. Y apoyarla. Así es. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Antonio, y a todos ustedes muchas gracias.